Hola, nosotras somos el equipo 7 y en este video hablaremos sobre el pensamiento político de la ciencia política moderna con Nicolás Maquiavelo. Bueno, ahora vamos a comenzar con sus dos fuentes de la política, que la primera era la experiencia de los asuntos políticos y la segunda era el estudio de la historia de la antigüedad. Ahora vamos a hablar sobre su cultura, que su cultura era clásica, es decir, griega y latina. También conocía el idioma latín y posiblemente también el griego. Y también conocía grandes corrientes filosóficas. Ahora vamos a hablar sobre sus mejores años, que fueron de 1498 a 1512, que estos los pasó al servicio de la República de Florencia con cargos administrativos y en embajadas de gobiernos extranjeros. Durante todo este tiempo tuvo la oportunidad de conocer más a fondo sobre la política de la República interna y externa. Octubre Negro de 1515 es una fecha clave para la ciencia política. Fue cuando Nicolás Maquiavelo fue exiliado y envió sus escritos a Lorenzo Médicis. Estos escritos eran llamados El Príncipe. Esto era con la finalidad de recuperar su puesto como funcionario, sin embargo, solamente recibió 2 botellas de vino como agradecimiento. Más tarde fue llamado el padre de la politología moderna. Es así que esta obra ha dividido la historia del análisis político en un antes y después de Maquiavelo, pues estos se diferencian fundamentalmente más que nada por la cientificidad de la segunda etapa, el después de Maquiavelo, bautizada como la sociología política o ciencia política empírica. Su principal mérito radica en dejar atrás el criterio de un buen gobierno para adentrarse o para explorar el perfil moral de una política de un gobierno eficaz. Sin embargo, para algunos o para otros, lo más trascendental, lo más importante dentro de su obra es saber cómo utilizaba el método comparativo histórico de uso evidente en su elaboración literaria y su principal prueba de objetividad de análisis. Cabe señalar que hay autores que se contraponen a esta obra, como los antimaquiavelistas. Estos autores nos dicen que estos consejos son puramente inmorales y no se abstiene de señalar una forma determinada en actuar, el príncipe y subjetivos. Una obra de estos antimaquiavelistas es de Federico II de Prusia, llamado El Antimaquiavelista, donde criticaba capítulo por capítulo esta obra. Tan importante es el príncipe que después de esta obra, la política ya no se definirá de acuerdo con una concepción religiosa ni filosófica. Más que nada, lo político se independiza entonces de Dios y del debe ser para explicarse algo que es en sí, que tiene esencia propia. Nicolás Maquiavelo fue un político y humanista que construyó la ciencia política a base de la observación del presente y el estudio del pasado. Se dio cuenta que un hecho político no es más que nada que un hecho humano de poder. Para él, un hecho político no es otra cosa más que una lucha por el poder, que existe una relación entre gobernantes y gobernados y también hay una organización entre asuntos políticos y una dirección de Estado. El Príncipe no es una obra independiente, pues esta está basada en los discursos de Tito Livio, los cuales tratan los mismos temas, solo que Maquiavelo lo explica de manera concreta, mientras que Tito Livio lo hace de manera general. Ambos están basados en las 2 aplicaciones de conocimiento de Maquiavelo, que es la historia y la observación. Cuando hablamos de gobierno hablamos de 3 factores importantes. Maquiavelo los expresa en su obra El Príncipe. El primer factor es la política, misma que expresa Maquiavelo como el hecho de definir tus amigos, el pueblo y ejército y enemigos
Maquiavelo expresa que nunca debes mantenerte neutral, pues el hecho de tener tu amigo o enemigo franco se traduce a una política clara. El segundo factor del gobierno es el Estado. Maquiavelo fue un pensador con mucha fortaleza en el siglo XV, pues él descubrió el Estado que realmente le importaba al mundo moderno occidental en ese siglo. Era reconocido por su originalidad y novedad a la hora de concebir la estructura del Estado. El tercer factor es el poder, que este dependerá de en qué disciplina se aplique y los factores que influyan en la misma. Un ejemplo es el gobierno, pues este se relaciona entre el gobernante y el gobernado. Otro ejemplo es el poder económico, la relación entre el rico y el pobre. Ambos son ejemplos de poderíos aplicados dependiendo de cada disciplina. Maquiavelo distingue a dos tipos de hombres. El primero es el tipo gobernante, que es básicamente el que tiene los puestos más importantes en la sociedad, los más relevantes, y también son los que aspiran a alcanzar esas posiciones a los que se les brinda la oportunidad de tener uno de esos puestos importantes en la sociedad. El tipo gobernado es básicamente el que no puede gobernar, no tiene la habilidad de gobernar y tiene muy poco interés político, además de que existe como suceda lo que suceda, siempre gobernado. Dentro del aspecto de las consecuencias éticas, a Maquiavelo no le interesaba la ética clásica. Él se preguntará qué es obrar bien en política, o sea, en la vida pública, y formulará una ética política. Es aquí donde se influirá su concepción de lo político para enunciar dos éticas distintas, una para el gobernante y otra para el gobernado. El estudio del hombre se basa específicamente en un campo político, como por ejemplo Adam Smith se basaba en el hombre con la economía, con una característica principal del egoísmo, pues Maquiavelo se centra su estudio en el hombre con la política para la lucha del poder. En una definición más concreta de lo que vendría siendo un hombre gobernante, Maquiavelo lo plantea que tiene que ser una persona audaz, aventurera, nada cobarde, que lo convierte en una persona temeraria, pero además tiene que ser cruel, despiadado y traicionero para poder así expandir su reino y expandir su poder. Él plantea 3 medios para conquistar el poder, que son la intriga, las armas y la ayuda del pueblo, ya que dice que tiene que usar la violencia para deshacerse de sus enemigos, pero no justifica que siempre tenga que usar la violencia o el ejército porque lo convierte en una persona tirana. Entonces, él prefiere que las personas lo vean, que lo odien y que le teman, a que la gente lo vea como una persona buena y que después lo vayan a traicionar. La ética clásica, cristiana o aristotélica, ciceroniana, dirá que el hombre debe preocuparse por la bondad de los medios y, en segundo lugar, por los fines, pues los fines quedarán supeditados en última instancia a la voluntad de un Dios o del hado. En cambio, la ética política, la propia del ámbito político, no reconoce la existencia de Dios ni de un destino, sino únicamente de dos actores, el tipo gobernante y el tipo gobernado. El tipo gobernado, Maquiavelo lo plantea como un hombre que es ingrato, hipócrita, es temeroso del peligro y que ansía realizar ganancias, pero simplemente para sí mismo, para su propio beneficio. A no le importa sacrificar a alguien más o perjudicar a alguien más. La sociedad simplemente ve para ellos mismos. Pero cuando estos se sienten en peligro o se necesita sacrificar a alguien, es cuando se rebelan hacia el gobernante o hacia la política. También plantea que la religión más conveniente para el gobernante o para el príncipe es la religión anticristiana, porque en ese entonces toda la sociedad tenía una religión y pues la que más le beneficiaba era la anticristiana.
Lejos de ser una defensa filosófica del maquiavelismo, este estudio pretende ser una guía sistemática para comprender el pensamiento maquiavélico desde el prisma de su concepción de la política. Como hemos visto, de esta concepción se derivan dos tipos de hombres y de estos dos últimos su famosa y polémica moral dualista. Desde la perspectiva de este análisis, Maquiavelo diferencia profundamente las funciones sociales del gobernado y del gobernante, hasta el punto de considerar el imperio de una acción, su moral, con parámetros diferentes como si fuesen naturalmente y no solo políticamente diferentes. Claro está que el florentino, hombre de política, no podía dejar de notar esa diferenciación primigenia en el ámbito en que se desenvuelve. Lo que resulta claro recalcar es que su visión se circunscribe únicamente al ámbito de la política y se deriva de su concepto de lo político.